Tercer domingo de cada mes lo vamos a estar haciendo de esa manera y nos vamos a gozar, verdaderamente. Entonces vamos a empezar, ¿verdad?, con el resto de lo que son las células. Yo voy a pedir al hermano Frank que dé la primera parte. Amén, hermano, que Dios les bendiga. Mire, hermano, cuando nosotros hablamos vamos a tratar de redondear esto unos 10 a 15 minutitos. Cuando nosotros hablamos de una visión, ¿verdad?, celular, cuando hablamos de célula, muchas personas, ¿verdad?, se asustan porque piensan en división, piensan en que nos vamos a separar en diferentes grupos y eso puede evitar la cohesión de la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros vemos y miramos el sistema como tal, ¿verdad?, que es un sistema que ha sido trabajado por muchas personas, varones, congregaciones de Dios que lo han utilizado como un arma evangelística y ha sido de mucho provecho, y de hecho esa que es la visión que Dios le dio a nuestros pastores, ¿verdad?, es lo que en un momento dado dio un golpe evangelístico, ¿verdad?, lo que en un momento dado era la iglesia de Vega Baja, y le dio un crecimiento acelerado. Y entonces debemos conocer por qué, ¿verdad?, es que se da esta situación y cómo es que opera el movimiento celular, ¿verdad? Y entonces para eso es bueno que nosotros conozcamos cuál es la función realmente de la célula, ¿verdad? Yo no voy a dar una clase de biología, pero si hay unas cosas básicas que nosotros debemos comprender, y esas cosas, una vez las entendamos, nos vamos a dar cuenta que las células no son para nada para dividir, sino realmente para multiplicar. En un momento dado se me fue encomendado, ¿verdad?, traer un mensaje, y yo me puse pues a investigar y surgió algo ahí por la gracia de Dios, ¿verdad? Y en ese proceso de investigación pues surgió un tema que yo de momento no lo miré, ¿verdad?, pero que me di cuenta que es importante entenderlo, y es el tema del cáncer. Y vamos a ir ya mismo ahí. Vamos a ver de la célula. La célula es la unidad más pequeña de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Repito, la célula es la unidad más pequeñita de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. En otras palabras, la célula es la unidad más pequeña que existe con vida propia. Para que un organismo sea un organismo vivo, obligatoriamente tiene que tener al menos una célula. Si no tiene una célula, no tiene vida. No tiene vida. Hay organismos que son unicelulares, o sea, que son una sola célula. ¿Ven? Si hay amenes por ahí, las maestras de ciencia, ya tú sabes. Ok, entonces la biología estudia la forma en que las células cooperan entre sí para constituir organismos complejos como son nosotros, el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto de células, ¿verdad? Denny tiene un estudio, ¿verdad?, que nos dice más o menos qué cantidad de células se supone que un cuerpo humano pueda tener. Y entonces, para ver cómo esto comprende, es importante ver que tienen las células unas capacidades específicas, que es la capacidad de crecimiento y la capacidad de reproducción. Las células se llama que son clonales. Clonales es que las células son capaces de producir otras células y otras células y otras células. ¿Amén? Entonces es importante esto porque cada célula tiene la información del cuerpo al que pertenece. O sea que cada célula si sacan una célula de mi cuerpo y dice que yo soy delgado, alto y de ojos azules, esa célula se le fue en la uña al que me sacó el estudio. Esa célula no puede ser mía. Todas mis células deben decir cómo yo soy, qué soy y quién soy. Y esa identidad y esa especificación, ¿verdad?, no hay temor a equivocarse, ¿verdad?, porque ya está probado, ¿verdad?, que esa información, inclusive, ¿verdad?, cuando hacen estudios de ADN y estudios para identificar personas, pues lo pueden hacer con una corrección extraordinariamente grande. Así que es importante que nuestra identidad de célula, ¿verdad?, la identidad de cada grupo, de cada casa que se abre para hablar y compartir y tener la coinonía que nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que el pastor nos explicó de tener un tema, traer una dinámica, traer las peticiones, adorar al Señor
aunque no es un culto, ¿verdad? Porque no es un culto, no es otra iglesia chiquita, es una célula de nuestra iglesia, es una parte con la información de la iglesia. Así es que en esa célula la información que tiene que haber es la información que nosotros adquirimos de nuestros pastores, que adquirimos de las personas que nuestros pastores permiten que puedan pasar este altar, predicar y traer una palabra sana, una doctrina sana. Eso es lo que va a alimentar cada célula, ¿verdad? No podemos dejar entonces de hablar, ¿verdad? Para que entendamos cuán importante es el que nosotros todos tengamos la misma información, todos pasemos por el proceso de discipulado, todos pasemos por el proceso de las clases de futuros líderes y de las clases de líderes, y todos podamos abrir nuestras casas, ¿verdad? Es importante que entendamos que las células cancerígenas también tienen esas mismas capacidades. Se alimentan de células normales. O sea que no solo produce una célula mala igual, sino que ella también, la buena que está a su lado, la va dañando. Dice aquí una definición de cáncer, y aquí hay médicos y todo eso, pero esto yo lo saqué de un diccionario. Dice que el cáncer es el crecimiento de tejido producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos. Dice, el cáncer puede originarse a partir de cualquier célula en cualquier tejido corporal. No es una enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del tejido y de las células de origen. Y el crecimiento canceroso también es clonal. Dice, todas las células proceden de una única célula madre. Estas células han escapado al control normal que rige el crecimiento celular, y la proliferación de estas células puede formar una masa denominada tumor que crece sin mantener relación con la función del órgano del que procede. O sea que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar bien pendientes de que ese líder de célula, ese grupo que se está reuniendo ahí, ¿verdad? Y quiero hacer un paréntesis en esto: usted puede abrir su casa y no ser específicamente un líder de célula. Usted abre su casa y entonces, ¿verdad?, las personas a cargo, el pastor, Dennis, Russell, que están a cargo, envían unos líderes allí que son los que van a llevar allí la información, ¿verdad?, que sale desde la iglesia, y son los que van a ir dirigiendo todo lo que pase dentro de la célula. De manera que cada persona que está allí, que llega a la célula pero tal vez no llega a la iglesia, tenga la información y la doctrina de todo lo que pasa aquí, ¿verdad? Ya hemos dicho muchas veces que es mucho más fácil invitar a alguien a nuestra casa, invitar a alguien a casa del vecino, que invitarlo a la iglesia, porque es un ambiente más informal, no es un culto, no se recoge ofrenda, no hay nada de lo que se hace, ¿verdad?, principalmente en una reunión de culto en la iglesia principal. Sucede allí porque allí lo que se pretende es dar un tiempo para que la gente, un espacio para que la gente que no conoce a Cristo oiga testimonios, pueda traer peticiones y necesidades, que las tenemos todos. Llegamos a la célula, traemos alguna necesidad, hemos identificado a alguien porque algo pasa en él. Lo primero es que si no tiene a Cristo, necesita a Cristo. Pero si esa necesidad básica que tenemos, aparte de esa, hay una necesidad de enfermedad, hay una necesidad de relaciones, hay algo que está sucediendo en ese hogar, pues entonces usted aprovecha, lo invita a su casa, y en esa dinámica que se da y en ese momento donde se abre la oración, pues la persona expone, y nosotros lo exponemos también a él, a que la gracia de Cristo se manifieste, ocurra un milagro, y esa persona sepa, ¿verdad?, en quién es que nosotros hemos confiado. Amén. Ok, entonces, es bien importante esto. Vamos a Isaías 52, 11 y 12. Lo tengo por ahí, me dice.
Dice, apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor, pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Cuando nosotros abrimos nuestro hogar, cuando nosotros establecemos nuestra casa como casa de Dios y puerta del cielo, y abrimos un espacio para que el poder de Dios se manifieste en ese lugar a través de la reunión de los santos y de aquellos que son candidatos también a ser santos, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo nuestra casa como vasija del Señor. Y eso conlleva una responsabilidad, para que no haya ningún riesgo, ¿verdad?, de que pueda surgir un cáncer ahí, o de que pueda empezar la célula de alguna manera a marearse. Es importante que nosotros sepamos que debemos guardar nuestra casa. Nosotros decimos, y desde este altar siempre se dice, usted abra su casa y nosotros vamos, pero Dios va a ir dando convicción, y nosotros debemos suponer que en una casa donde se reúne una célula no debamos tener un pillo de luz. No, en una casa donde se reúne una célula no debemos tener un cablecito por el lado para coger el leche de Frito-Lay de gratis. ¿Sabes? Hay unas cositas que, ¿verdad?, parecen no tan sisa y qué sé yo, pero la realidad es que cuando estamos hablando de contaminación, no estamos hablando de otra cosa que no sea de pecado, ¿verdad? Pero qué lindo es que Dios, cuando pone eso en nuestro corazón, si hay cualquier cosa que hay que corregir en esa célula, Él nos va a dar convicción de eso y nosotros vamos a corregir esa situación. Y usted no importa, a veces uno cree, mire, si usted, si usted tiene el pillo de luz y quiere abrir la célula en su casa, nosotros vamos, nosotros no lo vamos a ver, pero Dios le va a dar convicción a usted. Y eso va a traer salvación a su casa, y va a traer a usted una disciplina cristiana, y va a traer a usted un cambio. Buscar cada vez que mejore la forma en que el carácter de Cristo se va a ir formando en nuestras casas. Cada vez que se reúnen los santos, cada vez que nosotros hacemos una reunión ahí, se posa ahí, ¿verdad?, esa nube, esa gracia del Señor en esa casa, y sucede, ¿verdad?, lo que pasó en un momento dado donde el rey David dejó el arca, ¿verdad?, en la casa de otro, y se dio cuenta que todo empezó a progresar en esa casa, y en un momento dado como él dijo, no, espérate, pues yo lo voy a buscar porque yo quiero eso para mí. Eso mismo sucede, ¿verdad?, cuando nosotros abrimos una casa para hacer una célula en nuestra casa. Hay que ser fieles a Dios, ¿verdad? Hay que reconocer que somos seres humanos de carne y hueso, pecadores, pero que renunciamos a la herencia del primer Adán para aceptar la herencia del postrer Adán, que es Cristo. Así que debemos dar espacio a que todas esas pequeñas cosas que nos contaminen, quitarlas del medio. Nuestro hablar, nuestro comportamiento, que es visto por los vecinos, nunca, ¿verdad?, debemos nosotros ser personas dentro de nuestro vecindario que demos de qué hablar, que no sea bueno. Porque la gente, si nosotros vamos un día, un sábado por la mañana a evangelizar y a llevar papelitos y a invitar a la gente, a decirle a la gente va a decir, ¿a dónde es que me invitan? ¿A casa de quién? A la casa de la gritería. Ahí es donde yo oigo los bufonazos y los gritos y los... Así es que nosotros empezamos, ¿verdad?, a llevar una santidad a nuestra casa, a formar todo lo que está dentro de nuestra casa para que Dios lo utilice para alcanzar las vidas, y que eso, una vez se constituye la célula, hermano, usted está en la presencia del Señor, y que eso es, no es un culto, pero es una iglesia. Es algo que tiene toda la información de lo que pasa aquí, que estamos en la iglesia, en el culto amplio. Eso es lo que va a pasar allí. Allí también vamos a conocer los anuncios. Allí también vamos nosotros a tener información de primera mano, porque esto es una estructura donde los pastores, las personas a cargo de la célula, que en este caso son Dennis Roselin, y así esa estructura va bajando, los líderes de célula, hasta que llega la persona que está en la casa, ahí en el contacto con el que llega de fuera, y le va brindando información de primera mano. Así mismo hacen las células. Las células, ¿verdad?, tienen unas membranas, ¿verdad?, intracelulares, y entre ellas, entre esas membranas se alimentan. Así es que la célula, ¿verdad?, se nutre
da crecimiento, ¿verdad? Y se reproduce. Nos nutrimos con la información que sale de la iglesia, que está allí, crecemos ahí, y una vez crecemos, viene el momento de reproducirla. Una célula que pasa de 10 personas necesita ya separarse y convertirse en 2 células. Porque si no pasa eso, pues hay otras complicaciones que después en algún momento pues, alguien las va a ir explicando o el pastor entrará en detalle con ellas. Así es que nosotros debemos ser fieles a la información, ¿verdad?, que sale de la iglesia, a la información que tenemos por nuestro pastor. Tenemos que ser fieles a la visión de la iglesia. La función del discipulado es vital en esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que discipularnos, y a todo aquel que llegue y que esté 2 o 3 veces en la célula y usted vea que tiene interés, comience a discipularle, comience a discipularle, comience a discipularle, de manera que esa información, esa persona se va a convertir en otro agente que va a nutrir, va a alimentar, ¿verdad?, va a crecer y va a reproducirse. El pastor hablaba en nuestro servicio pasado de lo que era en nosotros pasar la bendición, transferir era la palabra, ¿verdad, pastor? Transferir. La forma en que nosotros vamos a hacer que esa información que está ahí se transfiera adecuadamente es cuidando los discipulados. Que la gente que está en su célula, usted se ocupe de que se estén discipulando, de que reciban la información. ¿Okay? Así es que llegan las características nuestras ahí. Tenemos que ser fieles a las autoridades de la iglesia. En este caso, Rosalind y Denny son como si fuera la membrana celular. La membrana celular se encarga de interrelacionar una célula con otra. Sirven de puente entre cada una de las células y el pastor. Por tanto, están por encima de la autoridad del líder de célula. Así que en la eventualidad de que uno organice algo como líder, sabe que esos líderes de célula están sujetos a autoridad. Aunque haya un líder en la célula, independientemente de que sea el dueño de la casa o quien sea, ese líder no tiene autoridad para cambiar instrucciones, no tiene autoridad para cambiar mensajes, no tiene autoridad para discutir o traer doctrina nueva a esa célula. Nosotros vamos a tener la información que está allí conforme nosotros la recibimos, conforme nosotros aprendemos, eso nosotros enseñamos. Eso es lo que da el éxito a la célula, es lo que evita el que esa célula se pueda convertir en una célula cancerosa, ¿verdad?, cancerígena, que empieza a tener una información ahí distinta, y esa información se pasa y se pasa y se pasa, y entonces cuando vemos a ver tenemos ahí un tumor. Entonces al pastor se le hace fácil trabajar con la célula, pero se le hace más difícil trabajar con los tumores porque él no es cirujano. Así que vamos a hablar con eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. O sea que las células componen el cuerpo, y los que dirigen el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, la cabeza aquí en nuestra iglesia, pues son los pastores. Tenemos que cuidarlo, tenemos que respetarlo, ¿verdad? Hay que tener claro, ¿verdad?, que nosotros nos estamos sometiendo, ¿verdad?, a la autoridad de los pastores, porque es ahí, ¿verdad?, donde Dios da el mensaje que va a traer a la iglesia. Así que hasta ahora hemos hablado de cosas que nos pueden contaminar, ¿verdad?, que están dentro de la misma célula. Esas cosas debemos vigilar. Tiempo, 2. Ok, termino con esto. Cuando nosotros recibimos a gente en la célula, ¿verdad?, la gente viene como nosotros estábamos cuando nosotros no teníamos a Cristo. Así es que nosotros, ¿verdad?, tenemos una responsabilidad bien grande de nosotros, esa gente que llega a nuestra célula, discipularlo, cuidarlo. Lo que no tenemos autoridad es para aconsejarlo, ni dar consejería, ni nada de eso. Eso es bien importante, eso le toca a los pastores, ¿verdad? Usted va a pasar esa información al líder de su célula, al líder de su anexo y eventualmente al pastor, porque el pastor es el único que tiene, ¿verdad?, la autoridad para dar una consejería. Así que la gente que va a llegar a nuestra célula es la gente que probablemente no va a ir a la iglesia, es la gente que probablemente nadie lo va a invitar a su casa. Dios le va a dar una cobertura especial a su casa, a usted y a los suyos, para que usted pueda lidiar con todas las cosas que llegan hasta allí, porque Dios va a utilizar eso, ¿verdad? Si este es el hospital grande, pues usted va a tener en su casa una célula y un CBT allí también. Así que usted va a recibir gente herida,
gente maltratada, gente que no ha sido amada, ¿verdad? Y esa gente necesita sanidad. La sanidad está en Cristo. La sangre de Cristo es lo que nosotros nos mantiene libres de toda contaminación, y esa es la que vamos a utilizar para trabajar con la célula de nuestro hogar. Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Esto es prácticamente un resumen de lo que hemos estado hablando por tanto tiempo, ¿no? Y yo sé que hay cosas que van a chocarle a mucha gente, pero la realidad del asunto es que los grupos de crecimiento, células, ¿verdad? El cuerpo es un cuerpo de la iglesia. No puede haber informaciones contrarias a lo que alimenta el cuerpo. ¿Por qué? Porque se va a enfermar y no va a crecer. Entonces es necesario eso, es necesario que esta parte la tengamos bien clara. ¿Okay? Vamos a la segunda parte, rapidito, de aspectos espirituales. Número 1 dice, yo le añadí, las células son también conocidas como grupos de crecimiento. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque en un tiempo cuando se comenzó este movimiento de células en diferentes países, especialmente en Colombia, pues la persona que lo comenzó ahí cambió el concepto. O sea, cambió el concepto y se veía algo más de negocio que espiritual. Y esto causó muchos problemas en muchos lugares, muchas divisiones en muchos lugares, porque mucha gente vio un cambio completamente y se fue hacia otra línea. Entonces, por eso mucha gente, cuando se habla de célula, mucha gente se asusta, porque eso corrió por el mundo entero, todas esas cosas que pasaron. Y muchas iglesias lo que han hecho es que le han cambiado el nombre. Algunos dicen grupos de oración, nosotros le pusimos grupos de crecimiento. Grupos de crecimiento porque es el funcionamiento de lo que queremos, va a ser lo que dice lo que es una célula. Su propósito, ¿cuál es? Ganar almas. Ese es el propósito, ganar almas. Entonces, como decía el hermano Frankie, existe por la condición, como una vez prediqué, la iglesia, por alguna razón, en el mundo, por escuchar testimonios malos, ha perdido cierta credibilidad con la gente. Mucha gente, usted lo invita a la iglesia y a ellos se les hace difícil pensar que va a haber una iglesia evangélica o X iglesia por las cosas que escucha, porque no conoce, pero se le hace mucho más fácil visitar un hogar. Y si este es un amigo o de un familiar, mucho más. Y ahí, como decía él, la información va a llegar igual y la persona va a empezar a entender qué es lo que está pasando, y cuando llegan a la iglesia, ellos no se sienten como gente nueva, sino porque ya saben que pertenecen a un grupo, y cuando llegan, ellos buscan su grupo o llegan con el grupo y se sienten parte de la iglesia como si estuvieran viviendo por un buen tiempo. Y eso es bien importante, ¿okay? Que los líderes en cada uno de los grupos empiecen a crear ese sentido de pertenencia en la gente, para cuando ellos lleguen a la iglesia. No hay que obligarlo a venir a la iglesia, no hay que estar agitando a la gente para que venga a la iglesia. Ellos pueden hacerlo todo simplemente yendo. Lo mismo que hacemos nosotros aquí, lo pueden hacer yendo a un grupo. Más adelante, las actividades y todas las cosas que se hacen los anima a que lleguen, se hacen parte del cuerpo y de la familia. Amén. Como decía él, las células no son una división de la iglesia, sino que son el corazón de la evangelización de la iglesia. O sea, es la estrategia. Y en esa estrategia, los discípulos de la iglesia, la gente que están entrando ahí, se van a desarrollar mucho más rápido. Mucho más rápido, porque van a tener la oportunidad del estudio, de preguntar lo que no pueden hacer en un servicio como el grupo lo hacen ahí. Y van a tener la misma información. Todas las células ayudarán al crecimiento de las personas, y todo líder tiene la responsabilidad de enseñar estos principios. ¿Okay? Prácticamente ya Frankie lo había tocado, pues subí rapidito. Entonces, vamos a ver algunas bases bíblicas. Sobre esto. ¿Okay? Vamos a ir a los Hechos, capítulo 2. Cosas que ustedes ya han escuchado,
pero es necesario. Porque la idea de cuando Dios nos da visión a una iglesia es que nos impregnemos de la visión, ¿verdad? Que seamos, como dicen por ahí, impregnados de la visión para que podamos caminar en ella, nos enamoremos, nos apasionemos por la visión, y por eso estamos recalcando en este mes sobre esto. ¿Okay? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46-47. Dice: y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan, donde en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Qué hacían esta gente? Perseveraban unánimes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estaban en un mismo canal, que todos caminaban hacia un mismo lugar, que todos hablaban un mismo idioma. ¿Ves? Unánimes. Había armonía, porque estaban todos hacia lo mismo. Cada día en el templo, o sea, que ellos iban a la iglesia, el servicio regular, el grande, donde va todo el mundo, donde ahí se da la palabra de Dios. Estos talleres casi siempre nosotros acostumbrábamos a hacer aparte, pero vimos la necesidad de empezar a hacerlo para que toda la iglesia rápido pueda entrar en lo que Dios nos está dando como visión. Y partían el pan en las casas. Si usted se pone a ver la palabra, te va a ver muchas veces que se hacían muchas cosas en las casas. Inclusive la mayoría de las iglesias han comenzado en alguna casa. La mayoría de las iglesias. ¿Ves? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo, esta parte importante, para que la toco, teniendo favor con todo el pueblo. O sea que cuando ese grupo tiene que ir a hacer luz en ese lugar geográfico donde está, ese grupo tiene la responsabilidad de evangelizar ese lugar donde está, casa por casa. Y la gente sabe que ahí en esa casa X hay un grupo de una iglesia que están orando, que están haciendo algo, y usted, si no lo ha pasado, se va a ver la sorpresa que desde el momento va a empezar a llegar gente y primero llegan pidiendo oración, o le dejan a la dueña de la casa o al dueño: oren por mí. Y poco a poco, cuando empieza a cogerse la hora, la gente empieza a llegar. ¿Okay? Hechos 5. Versículo 40. Y convivieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron ¿qué? En libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué interesante, está en letra mayúscula. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bendito sea Dios. Mateo 28, que ya todos lo saben, es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. 28-19 dice que es la gran comisión, que es el mandamiento que Jesucristo le dejó a sus discípulos, y es la enseñanza que los discípulos le dejan a la iglesia, y es el mandamiento y es la labor que nosotros tenemos que hacer. Si hay personas preguntando cuál es el propósito de Dios para su vida, aquí está. Este es el mandamiento. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que usted aprendió, que te han mandado. Y dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé, como dije el domingo, yo no sé si usted quiere que Dios esté todos los días con usted hasta el fin del mundo, pero Él establece en la palabra, en los pocos
pocas yo que la establece es esto, es diciendo, hermano, haz mi voluntad. Haz lo que yo estoy diciendo que tiene que hacer, que es el gran mandamiento. O sea, cuando nosotros hacemos discípulos y nosotros empezamos a crecer en discípulos, Dios empieza a poner lo que se llama un corazón pastoral en usted. Usted empieza a amar las almas. ¿Cómo único usted puede amar a la gente? Porque usted empieza a trabajar con ellas. Usted empieza a inquietarse por ayudar a esas personas. Y empieza a enseñarle. Y cuando usted ve el crecimiento de esa persona, usted empieza a recibir vida. No, es así. Porque Él lo estableció de esa manera. ¿Okay? Hechos 20:20. Vamos a leer desde el 18. Y si cuando vinieron a Él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he oído en anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Públicamente, evangelismo agresivo, evangelismo fuera y por las casas. Jesús predicaba públicamente y después hablaba con sus discípulos aparte. Se reunía con él aparte. No necesariamente en una casa, pero se reunía con él aparte. Y es bien importante esto. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24. Habla del gran Cornelio. Dice, al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a quien, a sus parientes y amigos más íntimos. Porque mucha gente a veces dice que yo no puedo invitar a mi casa a cualquier persona. Yo estoy de acuerdo, yo tampoco en la mía lo haría. Pero ¿qué dice? ¿A quién invitarías? A los parientes, tu familia y amigos cercanos, que son los mismos que cuando no les servía al Señor, los invitaba. ¿Sí o no? Los mismos cuando no les servía al Señor y hacía los paris y tocaba en tu casa, a esa era la gente que te invitaba. Y ellos iban por la confianza que había, ¿verdad? Y pasa que siempre se cuela a alguien. También aquí en la célula a veces se cuela a alguien, pero qué bueno. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esto de trabajar por las casas no es un capricho de un pastor, sino que es la visión de Dios. Es el mandamiento que Jesucristo le dejó a sus discípulos. Y cuando lo trabajamos, entonces empezamos a ver la bendición de Dios en todo lo que hacemos. El domingo vamos a estar ministrando, que es el Evangelio de Juan, capítulo 4:34, que dice, y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió? Que muriera en la cruz por nosotros y que preparara a unos discípulos para levantar una iglesia y que creciera el Evangelio hasta el día de hoy y que nos arropara a nosotros. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? ¿Alguien se atreve a dar un aplauso a Dios por eso? Alguien empezó allá, él bajó, hizo la voluntad del Padre y dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió de mi Padre. Entonces, como esa es mi comida, entonces, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Que yo muera en la cruz y que prepare, antes de morir, prepare un grupo para que ellos sigan predicando sobre el reino de los cielos. Le empezó con el Bautista, vino Jesucristo, entonces dejó unos discípulos y los discípulos desarrollaron otros discípulos y se hizo la iglesia, lo que somos nosotros. Y ese movimiento se ha multiplicado tanto que nos alcanzó a Diana. Que de momento la gente empezó a hablar de templos grandes, hacer templos tremendos. Eso es bueno. Pero la iglesia de Ponce comenzó con dos ancianitas en una casa.
la mayoría de las iglesias nuestras casi todas comenzaron en un hogar, con una o dos personas, cédula. Antes no se le hablaba, pero eran grupos pequeños que fueron creciendo. Cuando fueron creciendo, ¿qué dijeron? Pues ya pueden hacer una iglesia. Y es lo mismo. Grupos pequeños que se multiplican, porque esa es la palabra clave, se multiplican y siguen haciendo grupos. Ya que el que siente un llamado de Dios a servirle a Dios, yo creo que esto es un regalo de Dios. Porque cada vez que tú llegas a 5 o 6 grupos pequeños, tú te conviertes en un supervisor de grupo y prácticamente tú estás pastoreando. No eres pastor, ¿por qué? Porque no estás ordenado, pero estás haciendo esa labor. Y si sigues creciendo, la gracia de Dios, tú no tienes que estar mostrándosela a nadie, porque Dios se la está mostrando a todo el mundo y a tus líderes, y automáticamente se debe de reconocer que como tú estás trabajando con esa gente que están creciendo, se ve una gracia de Dios, se ve un corazón pastoral, y los que tienen que estar observando eso lo van a identificar, porque están creciendo. Y no tienes que ser un erudito de la palabra ni un teólogo, que sería bueno también que se aprendiera todo eso, pero eso mismo te va a llevar a ti a que lo más importante es que crezca tu corazón por las almas, que es el corazón pastoral. Y todos estamos llamados a eso. Todos estamos llamados a hacer la obra de Dios, a tener pasión por la gente, por las almas que se pierden. ¿Alguien dice amén? Ok. ¿Cómo es la dinámica en la célula? Los grupos de crecimiento. Primero, la reunión debe durar lo menos una hora. No debe pasar de ahí. A veces pasa, a veces Dios hace cosas, ¿verdad? Pero la reunión como tal no debería pasar de una hora. ¿Por qué? Porque al otro día la mayoría de la gente trabaja y usted como líder tiene que ser prudente. O si empieza a llegar, si te llega gente de la iglesia, posiblemente no le afecte, pero si te empieza a llegar visitas, la próxima semana no te llega. Porque una de las cosas que más le llama la atención es que es una reunión pequeña. Vamos a orar, voy a poner tus puntos y lo que vamos a compartir algo de lo que nos predicaron, y tú vas a tener participación en una hora. Pero si tú 2 horas, el otro lunes, el otro martes, esa persona difícilmente que vuelva. 1 hora. Otro punto es, cuando tú comiences, lo vamos a hacer aquí, rapidito, es dar la bienvenida. Darle la bienvenida. Si hay visita, preséntalas. Que se presenten, que digan su nombre. Y cada miembro se debe de presentar cada vez que llega alguien nuevo, para que rápido la persona nueva entre en calor con el que están allí. 2, adoración. No es un devocional como se hace en la iglesia. 1 o 2 canciones. El líder se tiene que preparar. Con la palabra, todos deben participar. Todos del grupo deben de participar. Usted trae temas X y todos deben de participar. Debe dar 2 o 3 minutos a cada persona para que diga lo que piensa. Si se discute el mensaje del domingo, qué entendió, qué no entendió, cómo Dios le habló, si no entendió nada, si se confundió, todas esas cosas. Y se le explique, el líder le explique. Si el líder no puede explicarle, porque a veces pasa así, que no la sabe toda, no se ponga a inventar, simplemente diga, no hay problema, yo me llevo esto y se lo paso a él, y que él nos explique. Y la próxima semana usted le da una explicación clara a la persona. ¿Ok? Todos deben de participar y cada día el líder debe tener tacto con las personas. Usted se va a encontrar personas que quieren acopar la reunión, se va a encontrar con personas que empiezan a hablar que se quieren callar, y el líder tiene que saber cómo cortarlo y seguir.
pues entonces los demás no pueden participar. Por eso es la importancia de que el grupo sea pequeño, porque mientras el grupo es pequeño, más participación tiene la gente y más oportunidad tiene de tú explicarle a la gente. Si los grupos pasan de 10, hay grupos de 10, hay grupos de 7, hay grupos de 10, de 5, de 7, de 10 y de 12. No debería nunca pasar de 12, nosotros lo bajamos a 10. Porque si pasa de esa cantidad, ya dejó de ser una célula. ¿Okay? Y casi siempre se convierte en un club social. El mundo se junta para rezar los días, se gozan, y que más nadie entre, y escogen la gente que pueden entrar y los que no. Entonces ya eso deja de ser una célula que se quiere multiplicar. Va a ser la mía, lo que yo quiero que pase. Entonces, lo importante es que usted se multiplique, que esté cambiando de vasija en vasija. Llega hasta 10, tiene un líder, muévelo para otra casa. Si no, muévete tú. Yo lo hacía, me movía yo. Yo dejaba un líder ahí y yo me iba. Y empezaba a vencer en otro lado. Y sin saberlo, eso ha sido la bendición porque me acostumbré a hacerlo y ahora en el ministerio lo he hecho varias veces. Dejarlo. Dejar a la líder ahí, sigue tú y yo me voy. Hay ¿cuántos son? Yo llevo 2 del grupo ahora mismo, empiezo con 4 y empezamos por ahí a multiplicando otra vez. Pero la gente, la mayoría de los líderes acostumbran a que decirle al líder, vete tú y empieza tú en 0 y yo me quedo con lo que ya estaba. Pero si usted quiere desarrollarse bien, deja al líder que usted preparó ahí con los que estaban, que ya lo conocen, y empieza tú en 0. Eres la persona que se estableció como líder. Y usted va a ver, va a aprender y va a crecer un montón. Ustedes saben que el que enseña es el más que aprende. Por eso usted no debe de dejar eso, debe seguir multiplicándose, creciendo y moviéndose. Cuando usted llegue a usted desarrollar, y si usted quiere un llamado de Dios, mucho mejor que usted se mueva usted, porque usted a la vez que llega a 5 o 6 grupos de 10 personas son 60 personas, ¿no? Eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Y usted es el líder de esa gente. Y tiene 5 líderes que están con usted. Que llegan primero a usted, el mismo pastor. Amén. La oración y los refrigerios, eso es tremendo. En una casa que eso es una maravilla. El lunes estuvimos en una, eso fue la gloria de Dios. Una sopita de plátano, eso lo hizo la familia, pero esta parte del refrigerio no tiene que hacerla el dueño de la casa. Bueno, que todos participen en ello. ¿Okay? Es bien importante eso. Muy importante que el grupo, eso se lleve de esa manera. No es un culto donde una persona está predicando y los demás están. Para eso es el culto de aquí de la iglesia. La célula es para que la gente se desarrolle, que la gente siga creciendo, para que la gente escuche y pueda opinar. ¿Okay? Si las dudas tienen, que allí se le aclaran las dudas. Así, sale de aquí con dudas y después va a la célula y sale con la misma duda cuando no estamos haciendo el trabajo. ¿Okay? Entonces la idea es que la persona se desarrolle y que sus dudas puedan ser atendidas lo más rápido. Y va a ser la dinámica, pero voy a ir rápido a una parte que yo sé que es bien importante y la terminamos ahí. ¿Qué no es o qué es una célula? No es un club social donde vamos a chismear, a hablar de otras cosas o a pasarla bien. Eso no es. No es una división. Todos los grupos trabajan a la par con el mismo sistema. No puede haber una persona haciendo una cosa y otra otra. Para que todo el mundo del cuerpo crezca igual. No es una organización, es parte del cuerpo de Cristo. No es estéril, sino que tiene que reproducirse. Si usted tiene una serie y no se multiplica, usted no está haciendo su trabajo. Así de sencillo. Usted está ahí un año y medio, 6 meses, con 8 o 10 personas, usted no está haciendo su trabajo común. Usted tiene que preparar a una persona para que esa persona se convierta en un líder.
Y la labor suya viene siendo la misma que Juan el Bautista nos enseñó, que la misma que Cristo nos enseñó, sino que esos líderes se conviertan en tremendos líderes y sean mejor que usted. ¿Alguien dice amén? Necesario que yo me mueva para que él crezca. Y eso digo yo. Jesús se fue. Jesús murió, resucitó y los discípulos se colgaron en el último examen. Se colgaron. No es que eran cobardes, es que se colgaron en el último examen. Y él resucitó, le volvió a hablar y subió al cielo. Y ellos se quedaron así, mirando, lo que pasa es que decían, ¿y ahora qué hacemos? Nos acabamos de colgar y ahora él se va. O sea que cuando Jesús se fue, los discípulos no estaban todavía capacitados para hacer la labor que iban a hacer. Y Jesús se quedó con ellos ahí, se fue. Y él dijo, pero yo lo voy a enviar, ¿quién lo va a capacitar? Y le envió el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, podemos hacer la obra. Cada cual que tenga la disponibilidad lo puede hacer y puede crecer y puede alcanzar el verdadero propósito que Dios tiene para su vida, porque es en el servicio y trabajando con las almas donde tú te vas a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Alguien sabe eso? No podemos ser estériles. No es un salón de clases donde hay una persona solamente hablando, ¿verdad? O una escuela bíblica, que aunque se enseña la palabra, pero aquí todo el mundo participa. ¿Okay? No, si hay una persona todo el tiempo hablando, y yo soy el líder y esto es así, y nadie participa, eso es un culto más. Eso no es una escuela. Ahí no va a crecer nadie. Ahí tú te vas a quedar con la gente ahí, se van a acoplar a ti y no van a crecer en el sistema. No es una terapia. ¿Okay? Y no es una banda de rebeldes o renegados. Cada célula o grupo sigue el mismo formato establecido. ¿Okay? ¿Qué es entonces? Un lugar para presentar a Jesucristo como Salvador. Un lugar para tener sentido de pertenencia. Cuando tú te envuelves ahí, te envuelves en el trabajo de la iglesia y tú empiezas a tener sentido de pertenencia en el lugar que Dios te puso. Lugar para ir creciendo, aclarando y mostrar dones y talentos. Hay personas que están calladitas por ahí y no dicen nada, pero en los grupos, cuando se les da la oportunidad de hacer algo, empiezan a abrir la voz y empiezan a cantar. El líder dice, oye, ¿qué voz tiene este hermano? Y le preguntan, ¿qué te gusta cantar? Sí, a mí me encanta cantar. Y entonces, ¿qué pasa? La información que viene de arriba hacia abajo empieza a subir de abajo hacia arriba. Entonces el pastor y los líderes van a empezar a entender que ahí hay una persona con un talento que puede entrar en el ministerio de alabanza. O empieza a hablar y tú te das cuenta que la persona empezó a tener conocimiento y tú dices, pues esta persona puede enseñar. Y todo eso sale de ahí. Y es mucho más rápido. Usted me dirá, pero esto siempre ha pasado, sí, pero Dios nos está dando ahora una estrategia que ha estado siempre ahí, se ha usado, de hacer las cosas. Alguien predicó hace unos cuantos años en una convención de la unción acelerada. ¿Usted se acuerda de eso? Unción acelerada. Pero que Dios hacía en 10 años, ahora lo quería hacer en 3. Y este es un sistema donde nos envuelve en eso. Amén. Lugar para dar, lo que hablábamos el domingo, transferir, dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Amén. Lo voy a dejar aquí porque tengo unos 4 o 5 puntos más. La única pregunta que le hago, ustedes me dan 10 minutos para mostrarle una célula rapidito. Célula. Nada. ¿Sí? Por otra semana, usted me dice. Yo no tengo problema con eso. Rapidito. Dame 5 sillas, rápido. ¿Qué? Y hay que poder estar en vivo. ¿Por qué? Denle, está denle. Hagan cualquier cosa ahí, ¿sabes? Algo circular, pegada así para que la gente vea. Dale, ponle ahí. Vente, ¿entiendes? Sí, no va a predicar. Tú eres la visita. Entonces,
¿Quién más? Vamos a ver. ¿Quién te fue? Vente. Rose, vente. ¿Te animas? Sí. Ok. Vamos a dar una silla. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Él es el líder de la célula. Dios les bendiga. Una bendición que hayan llegado, que estén aquí hoy. Qué bueno verle, de verdad que estoy contento de llegar a casa y compartir con nosotros. ¿Cómo hacer todo? ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria. ¿Tú bien? Bien, tú. Dime algo. ¿Bien? Yo también. Ok. Tengo una visita. Ay, bienvenida. Bien importante. Bien importante. Si usted quiere usar sabiduría, ¿dónde usted la sienta ahí? ¿Al lado de quién? Son cosas que parecen muy importantes, pero es muy importante. Por ejemplo, gloria a Dios. Cuando usted va a una casa, cuando yo voy a una casa, a evangelizar casa por casa, yo veo a la persona un poco difícil, yo, si no la conozco, yo observo qué hay en la casa. Por ejemplo, nosotros fuimos a una casa y había un montón de muñecas. Y yo dije, esta mujer es fanático de eso. Pero yo como de muñeca, de esas no sé nada. Pues entonces, llamé a una hermana y le dije, métete por ahí, dile que qué bonita están esas muñecas. Y ¿sabes qué? Aquella señora no nos quería atender y cuando le hablamos de las muñecas, nos abrió la casa, nos dio café, nos hizo pasar a la casa y nos enseñó todas las muñecas. Tiene una colección bien tremenda, pero en el proceso de mostrarnos las muñecas, le ministramos. Dentro de los vendedores, una de las estrategias es que llegan a las casas y miran y aún no saben nada de béisbol, pero ve que el hombre tiene trofeos con un pelotero así, empiezan a preguntarle a él, el béisbol es tremendo y captan la atención de la persona. ¿Okay? Llegó la visita y estratégicamente usted rápido la sienta ¿dónde? Al lado de estos dos varones, para que se ponga con nerviosa, no, al lado de quien la invitó. Porque cualquier duda, ella está cerquita y le puede hablar y aclarar cualquier cosa. ¿Okay? Qué bendición que ha llegado, qué bueno. Qué bueno que llegaste y que esta invitación. Estamos aquí para servirte, estamos ya a punto de orar para el comienzo, así que llegaste justo a tiempo. Qué bendición. Así que oramos. Entonces hoy yo quería ¿Qué hablar. faltó ahí? Muy bien. Como yo no sé, pero se me olvidó. Me salí personaje. Ok. A ver. Qué bueno. ¿Se puede? Sí. Soledad, diva. Dios la bendiga. ¿Cuál es su nombre? Carla, bienvenida Carla. Nombre de Denis, Soledad, Edwin, Te Edna. cambió el nombre. La gente no sabe, ¿no? Bueno, lo presento todo. Sí. Ok, pues yo quería hoy hablar un poco hoy de lo que es el perdón. ¿Verdad? Que tanto se habla del perdón. Yo quería ver qué ustedes pensaban sobre eso, ¿no? El perdón. ¿Qué tú piensas hoy? Como tú escuchas la palabra perdón, que llega a tu mente, ¿qué tú piensas?
yo lo tengo ya todo preparado con un texto, quizá lo apoyo con un texto bíblico, ¿verdad? Para que vea que lo que está diciendo, pues, es el Señor. Nunca está nada mal dicho, ¿verdad? Siempre uno busca la manera de que si dice algo que está demasiado muy fuera de proporción, pues quizás le puede decir, pues de eso hablamos ahorita, ¿no? Pero en esencia, pues todo el mundo tiene algo que decir, tiene algo que aportar. Y quizás la dejo a ella que la mueva para lo último, para que vaya poco a poco, ¿verdad? Entrando. Así que, y tú, Jennifer, ¿qué piensas de perdón? No te preocupes, si aquí no está bien, estamos más que nosotros nada más. No hay más nadie aquí. Estamos en familia. Aquí tiene un testimonio, ¿verdad? Con el perdón. ¿A quién le ha pasado algo que, con relación al tema del perdón? ¿Tiene alguna experiencia? ¿Qué tal, Carla? ¿Quieres compartir algo con el perdón? Muy bien, muy bien. Pues para la próxima. Qué bueno. Eso para Petiño se lo le pasa eso a una gente nueva. El primer día, el segundo día no quieren orar, no quieren hablar, un montón de cosas. Un error es tratar de insistirle de que lo haga. Eso es un error porque esta persona no va a regresar jamás. Usted déjala tranquila ahí, si ella no quiere aportar, que no aporte, que se quede ahí tranquilita. Y usted dé gracias a Dios porque está ahí, en una visita. Pero no trate nunca de, no, pero eso no es nada, algo. No lo haga. Eso es el error más grande que se puede cometer. Tampoco la excluye uno, ¿verdad? Siempre la trata de incluir para uno a veces que piense que creemos que ella no sabe nada. Se pregunta y rápido brincamos el tema para que ella no es cierta manera. Así que hablamos del perdón y si yo escuché lo que quería escuchar más o menos, pues tengo algo más que aportar sobre lo que ella viene preparado, pues lo aporto, ¿verdad? Con ustedes y respaldo lo que está diciendo con la palabra. Pregunta a Don. ¿Ah? Pregunta a Don qué cree. A Don sí, que cree el perdón. Mío, tan creativo, Señor. Teniendo esto aquí no me lo puedo poner. Qué bien, me gustó eso. Eso me gustó mucho. Qué bendición. Porque Dios también nos perdonó, ¿verdad? ¿Cuánto ha sido perdonado por el Señor? ¿Y tú? Dime, háblame algo que estás calladita ahí. Por favor. Interesante. ¿Por qué? Pedro fue el que dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Él le dijo 7 veces. Señor, 7 veces. Así que es un estilo de vida. Y hay situaciones, cada uno tiene diferentes situaciones y a veces la definición es fácil, pero hay situaciones bien terribles son difíciles, como he escuchado que han matado a sus hijos, una separación, es difícil. Pero Dios dice que no hay nada imposible. Así que yo creo que el consejo que Él nos da es que vayamos a Él, que es el único que nos puede dar amor para poder dar a otro y vernos cara a cara con Él y ver cuánto Él nos perdona a nosotros. Personalmente así es que yo creo que, porque decirle es fácil, como dicen por ahí, para la boca es un amén, pero en realidad es bien difícil. Pero dicen, ¿verdad?, que libera, o sea, tú piensas que la persona yo creo que ni se acuerda de lo que te dice, pero tú estás acá atado. Pero bueno, bendición. Hay un factor, ¿verdad?, de la liberación a través del perdón. Qué lindo, ¿verdad? Que no tenemos emociones como cristianos. Tenemos que perdonar. Vale, pregunta. Ajá. Y
¿Qué usted piensa? ¿Qué usted piensa, amigo, de eso que dice ella particularmente? De eso de que es difícil. ¿Cuál es su experiencia? Yo creo que ella no es cristiana. Ajá, ¿por qué? Ella no ha conocido el amor de Dios. Porque dice que tiene que dice que es difícil y a Dios se le hizo fácil. Y en verdad, tú sabes, de donde yo vengo, las cosas no se hacen así. Mira para allá. Ajá. Ahí está, ella perdona, no olvida, pero ya me toca a mí ahora. Está bien, está bien. Qué bueno, pero mira, ahí hay un punto que tenemos, hay temas para discutir con Julio. Pero ¿verdad? Terminar porque... pero quiero empezar. Ajá, dígame. Entonces, en estas situaciones, o sea, yo me acuerdo cuando yo era bien pequeño, yo me acuerdo que pasaron tantas cosas y me hicieron tanto daño. Entonces, aquel señor, que ya ni me acuerdo del nombre de él, pues me hizo daño, ¿no? Entonces, se le puso difícil. Tenemos que orar. ella dice que es tan difícil. Tenemos que orar. Sí, Hay que orar. No tengo duda de que eso es algo que no es fácil, pero usted va a ver que si aún siga viniendo, vamos a seguir hablando de eso. Y va a ser una bendición. Y vamos a poder participar. Y yo sé que. Pues gloria a Dios. Pues qué bueno, sí. Así que ya, mire, ya estamos ya en corto de tiempo, pero qué bueno que el tema todos podemos aportar. Así que vamos a orar por eso. ¿Ya vio lo que hizo el líder? Yo estoy diciendo disparate, hay uno que llegó a hacer un disparate y quiere tomar el control de lo que está pasando. Entonces, con mucho tacto tú tienes que cortar. Es bueno, ¿y qué tú crees de eso que dice? Síguelo por ahí y lo dejaste. ¿Por qué? Pues si no sigue ahí, se te va la hora con esa persona. Él hablando ahí, entonces se muere la sed. ¿Okay? Viene el tiempo de la oración y yo le garantizo que ahí pasan cosas tremendas. Inclusive el lunes, cuando vino el tiempo de oración el lunes, que no fue una célula, que fue prácticamente un servicio de oración, hay una hermana allí que está allí que se quedó de una forma tremenda cuando empezó a pedir por la oración. En estos grupos se conocen muchas veces las necesidades de la gente que está con nosotros ahí y nosotros podemos entonces, la información, como dijo ahorita, de aquí va hacia abajo, pero entonces de aquí, cuando hay una situación, un ratón tiene una situación y todos entendemos y el líder entiende que hay que ayudarle, entonces esa información empieza a subir hasta donde llega aquí del pastor y se trabaja. ¿Ok? Gracias. Algo sencillo, pero es más o menos lo que te pasa normalmente en una célula. Quiero aclarar un punto que hemos estado hablando en las últimas reuniones para terminar, y es la parte de la consejería. ¿Okay? ¿Por qué se habla de llegar a un punto? El sistema que utilizamos es el sistema que se llama el sistema Yetro, que es el consejo que Yetro le dio a Moisés. ¿Okay? Y en ese sistema lo que se dice es que los líderes se ocupan de las cosas pequeñas y las cosas grandes, las cosas que llevan una responsabilidad mayor, se le pasa a Moisés. Moisés lo atendía. ¿Okay? Era la persona que estaba ordenada para eso. Nosotros tenemos un sinnúmero de hermanos que hacen una labor pastoral. ¿Okay? Hacen una labor pastoral. Pero en el sistema tienen que aprender hasta qué punto pueden llegar y después pasar esa situación a los pastores. Pasar esa situación a los pastores. Consejería, yo sé que hay mucha gente que ha estudiado consejería y más adelante Dios nos va a dar una estrategia de formar un comité, un grupo de gente que pueda aconsejar porque haya estudiado eso. Pero la verdad del caso es que si usted aconseja a una persona y usted aconseja mal a esa persona, la iglesia puede ser demandada. Entonces tiene que ser personas que el pastor haya autorizado para poder dar un consejo. Si no, yo le recomiendo que no lo des. No lo des. Si el pastor no te ha dicho lo puede hacer, no lo des. Porque si pasa algo, la iglesia es la que puede sufrir las consecuencias. Porque al demandar la iglesia, demandan al pastor, demandan todo. Y eso ha pasado muchas veces ya. Entonces, si usted no es un pastor ordenado, tenga cuidado con dar consejería. ¿Okay? Tenga cuidado. No quiere decir, yo no estoy diciendo que usted no sepa dar una consejería. Lo que pasa es que la misma Biblia lo establece. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien viene y nos habla a nosotros que quiere ser aconsejado,
No tenemos que tener mucho cuidado. Porque si usted es un líder de la iglesia, usted está representando a una congregación. Si usted quiere dar consejería por su cuenta, es otra cosa, pero usted está representando una congregación y hay unas cosas que en las consejerías no se pueden decir. Y casi siempre son cosas que son privadas. De la misma forma que ahora está la ley de privacidad, también, por eso entra por ahí. Usted tiene que tener cuidado, no de consejería a nadie. No de consejería a nadie. Pase. Usted ve que una cosa es una palabra, usted se la da, pero si usted ve que es una cuestión de decirle a una persona lo que tiene que hacer, lo que no debe de hacer, no se meta en ese campo. No se meta en ese campo. Que a veces conocemos a alguien que tiene una necesidad o tiene una situación, un problema, le damos el nombre de alguno de nuestros hermanos que trabajan en tal sitio para que vaya donde ese hermano y le lleve el problema. Hay algunos de nosotros que trabajamos en ciertos sitios, pero no podemos envolvernos en ciertos tipos de casos. Por ejemplo, yo trabajo en el departamento de la familia y me pasó algo aquí que yo no sabía qué hacer. La persona vino a traerme unas fotos de maltrato. Mire, hermana, mire, ya el caso estaba en las manos del departamento. Se supone que yo ni siquiera vea eso. Entonces la hermana, yo sé que se sintió conmigo porque yo le dije, hermana, no me muestres nada. Si ya hay un trabajo social de nosotros bregando con eso, yo no quiero saber nada de eso, perdóname. Pero yo sé que ella se sintió conmigo. Pero es que yo soy su hermana en Cristo, pero también yo trabajo para una agencia. Yo tengo un compromiso, mi lealtad con esa agencia. Mira, Nancy, perdonando, hay una situación aquí. Si usted trae eso, la persona que lo recibe está en la obligación de reaccionar. Usted me trae un caso de maltrato y usted me lo dice con toda la libertad del mundo, pasó esto, yo tengo que acusarlo. Porque si no, es a mí al que me vienen a demandar. Porque una persona se quiere suicidar también, que si yo no hago nada, la persona puede quitarse la vida y yo puedo ser culpable. Sí. No hice nada. Entonces, por eso que es bien delicado eso. Bien delicado. Entonces, si hay una situación de demanda a nivel conciliar, el concilio, si usted no es un pastor ordenado, no lo va a representar. Él no está autorizado a hacerlo. Por esa es la razón, no es otra cosa. Ahora, si se trabaja, ahora vamos a estar dando unas capacitaciones y eso, y el pastor David está muy de acuerdo, podemos entonces capacitar a unas personas que los vamos a ver y podrían entonces autorizarlos, porque van a estar supervisados y van a estar bien capacitados para hacerlo. Y acuérdense que la consejería, una cosa es consejería y otra cosa se llama consejería pastoral. Entonces, hay mucha gente que puede que consejería pastoral, pero no son pastores. Usted estudió eso, gloria a Dios, pero dentro de una congregación no lo puede hacer porque no está fungiendo como pastor. Usted podría hablarle a la gente por allá, su responsabilidad, pero dentro de la institución eso es un problema. Puede causar un gran problema dentro y ya ha pasado. ¿Okay? Entonces yo le aconsejo eso. Diga el marco de lo que se le da y llegue a la línea donde la gente dice, ay, yo tengo este problema, no se meta ahí. Cuando te venga un consejo mayor, no se meta ahí, páselo arriba. ¿Okay? Sí. Páselo arriba, si usted le dice, páselo arriba. Y nosotros tenemos aquí la bendición que yo doy consejería, pero también está el pastor Leo. ¿Okay? Y yo no tengo ningún problema. Si alguien no se quiere aconsejar conmigo, se puede aconsejar con pastor Leo. Y si dice yo quiero hablar con Carlos López, lo llamamos y Carlos bendiga del consejo. ¿Por qué? Porque no tenemos problema con eso, lo que queremos ayudar a la persona. Amén. Amén. Entonces, seamos sabios.
Y en esa sabiduría nos evitamos un montón de problemas. ¿Okay? Amén. Y le damos aplauso al Señor.